Muchas gracias, Claudio. Y Leandro también, hermano. It's such a joy to be with you again. Es un gozo estar con ustedes nuevamente. My burden in this session is to strengthen your confidence Mi carga para esta sesión es poder fortalecer su confianza, that the Word of God is able to minister to every issue of the human heart. que la palabra de Dios es capaz para tratar con cada asunto del corazón humano. You need to know that the Scripture gives the proper prescription for the heart. Tenés que saber que la Escritura es la que da la prescripción adecuada para el corazón humano. I want you to see that the Scripture is not merely a theology book, Quiero que sepas que la Escritura no es meramente un libro de teología, it does tell us these great and glorious truths. sí nos dice estas grandes y gloriosas verdades. It is something that we will diligently study the rest of our lives. Es algo que diligentemente vamos a estudiar el resto de nuestras vidas. But the Scripture is practical for your lives every day. Pero también la Escritura es práctica para tu vida cada día. We must be convinced that what Christ has given us is all we need for ministry. Tenemos que estar confiados de que lo que Cristo nos ha dado es todo lo que necesitamos para el ministerio. The Scripture is what solves our relationship problems. La Escritura es la que resuelve nuestros problemas de relaciones. The Scripture is what solves the personal problems in the heart. La Escritura también es la que resuelve los problemas personales de nuestro corazón. As we saw in the first session, our Scripture convicts us of sin. Como vimos en la primera sesión, es la Escritura la que nos convence de pecado. And now we are going to understand where the Scripture tells us to go after that conviction. Y ahora lo que vamos a ver es lo que nos dice la Escritura de a dónde debemos ir después de esa convicción. The God who made you, El Dios que te hizo, who created the heavens and the earth, que creó los cielos y la tierra, who knows your thoughts even before you do. que conoce tus pensamientos aún antes que vos los tengas. He has given the truth about man, Él te ha dado la verdad acerca del hombre and he gives us the perfect diagnosis of our condition. y da el diagnóstico perfecto de nuestra condición. And then he gives the perfect prescription to turn from it. Y después de eso te da la perfecta prescripción para poder salir de esa situación. So you can tell your counselees with confidence, Así que puedes decirle a tus aconsejados con confianza, God knows you better than a psychologist ever could. Dios te conoce mejor que lo que cualquier psicólogo jamás podría. God knows how your mind works and how your heart works. Dios sabe cómo tu mente trabaja, cómo tu corazón trabaja. He knows what drives you and what lies you are believing Sabe qué es lo que te motiva y qué, what drives you, ¿no? and what lies you're believing. Y qué mentiras estás creyendo. He is your hope for changing from your destructive ways. Él es tu esperanza para poder salir de esos caminos que te destruyen. And tell them that he is your hope for a transformed life. Y decirle que Él es tu confianza para poder transformar su vida. Embracing the word of God as the path to restoration and joy. Abrazando la palabra de Dios como ese camino para la restauración y el gozo. Yesterday I had the privilege of teaching 2 Timothy 3:16. Ayer tuve el privilegio de enseñar 2 Timoteo 3:16. Paul speaks of the benefits of the scripture. Pablo habla de los beneficios de la Escritura. And the third benefit he says is the scripture is profitable for correction. Y lo que dice es que el tercer beneficio que tiene la Escritura es que es útil para la corrección. This is the term for restoration, to set something back up straight. Este es el término para restauración, para volver algo a estar derecho. In the reproof of the scripture we are knocked down. En la reprobación de las Escrituras que vimos ayer, nosotros somos derribados. And the scripture does not leave us down, Pero la Escritura no nos deja ahí tirados, but brings us back up to the restored place. sino que nos vuelve nuevamente al lugar de restauración. God's word is beneficial to actually return you to the right path. Y la palabra de Dios es capaz para traerte nuevamente al camino correcto. This is the next step past conviction. Este es el siguiente paso después de la convicción. As we are sitting down with someone we are ministering to, Cuando estamos sentados con alguien a quien estamos ministrando, at this point we have carefully listened and we understand the issue. a este punto ya vamos a haber escuchado atentamente y haber descubierto cuál es el asunto.
And we have taken them to the scripture to expose their error. Lo vamos a haber llevado a la Escritura para que exponga su error, And we do not leave them in that place of conviction, knowing that they failed. pero no lo vamos a dejar en ese lugar de convicción, solamente sabiendo que falló. The correction of the scripture is to now show them how to walk in righteousness. La corrección de la Escritura le va a mostrar ahora cómo poder caminar en justicia. God and His Word do not knock you down to leave you there. Dios en su palabra no va a derribarte para dejarte solamente ahí. Conviction is a good gift from God. La convicción es un buen don de Dios. And now we talk about the next step past conviction. Pero ahora vamos a hablar del siguiente paso tras la convicción. We want to lead people to correction from their sin. Queremos guiar a la gente a la corrección de sus pecados. We are showing them the path forward. Y le vamos a mostrar cuál es el camino que tienen por delante. And we can give them confidence that God's Word gives them a path forward. Y podemos darles confianza de que Dios tiene un camino para ellos por delante. There is a righteous path for every counseling situation you would ever face. Hay un camino de justicia para cada situación de consejería que puedes estar enfrentando. Many people will come to you confused. Mucha gente va a llegar a vos confundida. They might know there's some sin going on in their life, but they might see no path forward. Pueden saber que hay algún pecado ahí en su vida, pero no pueden ver ningún camino delante. Many will come in such a consistent pattern of sin Muchos van a venir con un patrón consistente de pecado en su vida. that they have rationalized why they think they have no option but to continue in sin. Y ya van a haber racionalizado y que no hay ninguna opción más que seguir en el pecado. Let's look together at 1 Corinthians chapter 10 Miremos juntos 1 Corintios capítulo 10, and in verse 13. versículo 13. What is there? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. This passage gives us 4 incredible promises of God. Este pasaje nos da 4 maravillosas promesas de Dios. And these promises of God correct the lies that we are prone to believe. Y estas promesas de Dios corrigen 4 mentiras que somos muy prontos a creer. I bring you to this verse because it is a wonderful picture of how to show someone where to move forward. Te traigo este versículo porque es una imagen muy buena para poder ayudar a alguien a mostrar cuál es el camino que hay delante. You are helping them see the lies that they are believing. Y lo puedes ayudar a ver cuáles son las mentiras que está creyendo. And then you are showing them God's answer of what they are to believe. Y después tenemos las respuestas de parte de Dios de qué es lo que deben creer. The person who is struggling in a pattern of sin is commonly believing 4 lies about their sin. La persona que está en un patrón de pecado comúnmente va a estar creyendo 4 mentiras acerca de su pecado. They say, my temptation is unique. Lo que van a decir es: mi tentación es única. No one knows what I'm feeling. Nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. You can't possibly understand me. Vos no podés llegar a entenderme. The heart believes that no one has ever faced the same temptation. El corazón tiende a creer que nadie ha enfrentado jamás una tentación igual. And because my temptation is unique, it is too powerful to resist. Y como mi tentación es única, es demasiado poderosa como para poder resistir. Look at God's answer at the beginning of the verse. Mirá la respuesta de Dios al comienzo del versículo. God says, no temptation has overtaken you, but such as is common to man. Dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a la raza humana. We want to help them see that their temptation is not unique. Y lo vamos a ayudar a ver que su tentación no es algo único. It may be very challenging, Puede ser muy desafiante, but this is a common temptation in the heart of man. pero es algo común al corazón del hombre. The word of God is relevant for the particular issue they are facing. Y la palabra de Dios es relevante para ese asunto particular que están enfrentando. The second lie that they're tempted to believe La segunda mentira que están tentados a creer is that God has abandoned me. es: Dios me ha abandonado. They say, I'm all alone. Dice: yo estoy solo. I asked God to take this desire away, and He hasn't taken it away. Y va a decir: yo le pedí a Dios que saque este deseo de mi corazón y Él no lo ha hecho. So I guess I'll just continue in this sin until God takes the desire away.
Así que imagino que voy a continuar en este pecado hasta que Dios quite ese deseo. How does God respond when someone thinks that he has abandoned them? Ahora, ¿cómo Dios responde cuando alguien cree que Dios lo ha abandonado? Paul tells the church, God is faithful. Pablo le dice a la iglesia, fiel es Dios. There is no problem that is too big for God. No hay ningún problema que sea demasiado grande para Dios. God has not abandoned you. Dios no te ha abandonado. If you are his child, he will never abandon you. Si vos sos su hijo, Él nunca te va a abandonar. Christ promised to be with you even to the end of the age. Jesús prometió estar con vos aún hasta el fin de los tiempos. You need to help your counselee see that they are believing a lie. Y tenés que ayudar a tus aconsejados a ver que ellos están creyendo una mentira. They are not all alone. The Spirit of the Lord is there to help them. Ellos no están solos. El Espíritu de Dios está con ellos They para need to ayudarlos. remind their heart of the faithfulness of God. Y necesitan ser recordados acerca de la fidelidad de Dios. The third lie is they believe this is more than I can handle. La tercera mentira que creen es esto es más de lo que yo puedo soportar. This is unbearable. Esto es insoportable. The only thing that I can do in this situation is to sin. Lo único que puedo hacer en esta situación es pecar. Look at God's answer. Mirá lo que Dios responde. It says that he will not allow you to be tempted beyond what you are able. Dice que Él no te va a dejar ser tentado más de lo que podés resistir. We need to help our people understand Tenemos que ayudar a nuestra gente a entender that you are never in a circumstance in which there is no way to respond righteously. que nunca va a estar en una circunstancia en la que no se pueda responder de manera justa. There is no temptation that is so great No hay ninguna tentación que sea tan grande that responding righteously is impossible. que responder de manera justa sea imposible. Remember what we saw in 2 Timothy 3:17. Recordá lo que vimos en 2 Timoteo 3:17. The word of God will equip you for every good work. La palabra de Dios te va a equipar para toda buena obra. There's a fourth lie that we are prone to believe. Hay una cuarta mentira que somos tentados a creer, We believe there's no way out. y es que no hay salida. My only hope is to die in this circumstance. Mi única esperanza es morir en esta situación. I have no hope and no escape. No tengo esperanza, no hay escapatoria. There is no righteous way forward. No hay ningún camino derecho delante. And look at what God says. Mira lo que Dios dice. But with the temptation, he will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. You do not have to continue in a downward spiral. No tenés que continuar en esa espiral descendente. There is a righteous way to endure the trial. Hay una manera justa de enfrentar la tentación. As he says that the Lord will provide a way of escape. Cuando dice que Dios va a proveer un camino de salida, This is not a way to escape from the trial, no es una manera de escapar de la prueba, but through the trial. sino a través de las pruebas. God's grace will care for you while you are in the circumstance. Y la gracia de Dios va a cuidar de vos a través de las circunstancias. This is that last phrase, you will be able to endure it. Por eso esta última frase vas a ser capaz de soportar. To endure is describing standing up under something. Soportar lo que está diciendo es poder estar debajo de algo. This does not mean God will take you out of all the difficult circumstances, No quiere decir que Dios te va a sacar de todas las circunstancias difíciles, but that even while you are in that temptation, sino que aún cuando vos estás bajo esa tentación, the Lord will strengthen you so that you can stand up under it. Dios te va a fortalecer para que vos puedas permanecer. Our people need to believe that by the Spirit they can put to death the deeds of the body. Nuestra gente necesita creer que por el poder del Espíritu puede hacer morir los deseos de la carne. By the Spirit you can live righteously even in a very difficult circumstance. Por el Espíritu podés vivir de una manera justa, aún en las circunstancias más difíciles. I hope that walking through 1 Corinthians 10:13 is an encouragement to you. Espero que pasar por este pasaje, 1 Corintios 10:13, sea un ánimo para vos. This is an example of correcting the lies that our hearts are prone to believe. Es una manera de poder confrontar las mentiras que nuestro corazón tiende a creer.
Let's consider now what we are not prescribing from the scripture. Vamos a ver ahora qué es lo que Dios no prescribe en la Escritura. We do not want to lead our people towards an external behavior change. No queremos guiar a nuestra gente a realizar cambios en el exterior. We want to see change in their life, Queremos ver cambios en su vida, but it's not merely changing the outside. pero no es solamente cambiándolo de afuera. If someone comes to you and is struggling with ongoing sin, Si alguien viene a vos y está luchando con un pecado que continúa, their problem is not merely those outward actions. el problema no es solamente esas acciones exteriores, It is that heart of rebellion against God that we saw yesterday. es ese corazón de rebeldía que vimos en el día de ayer. So if our goal is to get them to stop engaging in this sinful action, Entonces nuestra meta es que ellos dejen de estar comprometidos con el pecado, con estas acciones de pecado, we do not merely tell them to stop. pero no solamente le vamos a decir que pare, We want to help them see the issue of their heart queremos ayudarles a ver cuál es el asunto en su corazón, and to see the lies that they are believing para ver cuáles son las mentiras que están creyendo and to show them the truth that will give them a restored life. y para mostrarles la verdad que les va a dar una vida restaurada. We are not merely seeking to change their circumstances. No estamos solamente queriendo que cambien sus circunstancias. It may be beneficial to change a circumstance at times, Puede ser beneficioso cambiar alguna circunstancia en algunos momentos, but as Jesus taught with the Pharisees, it doesn't change the heart. pero como Jesús le dijo a los fariseos, eso no va a cambiar su corazón. In Matthew 23, Jesus speaks of the Pharisees who cleaned the outside of their lives, but the inside was filthy. Mateo 23, Jesús les habla a los fariseos de cómo ellos limpiaban lo de afuera, pero lo de dentro estaba sucio. ¿Puedes leer? Yes. ¿Tienes los versículos? Mateo 23, 25. Sí. 25. Sí. Leemos Mateo 23, 25 y 26. 26 también. Dice así, Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. When we are just trying to change the outward expressions in someone's life, Cuando solo estamos queriendo cambiar las expresiones exteriores en la vida de una persona, we are only helping them to become like the Pharisees. solo lo estamos ayudando a volverse como los fariseos. So we must not ignore the heart. Entonces no debemos ignorar el corazón. We do not want them to look clean on the outside, No queremos que ellos se vean limpios en lo de afuera, while on the inside they are full of robbery and self-indulgence. mientras por dentro están llenos de robo y de injusticia. One author compares when we only deal with the external actions Un autor compara cuando solo estamos lidiando con las cosas externas to there being a problem or a disease in a tree. To there being a problem or a disease in a tree. cuando tratamos con algún problema en un árbol. Let's imagine that an apple tree is got a infection. Imaginémonos que un árbol de manzanas tiene una infección. The answer to correcting this tree La respuesta para poder corregir a este árbol is not to take healthy apples from another tree and attach them back to this tree. no es agarrar manzanas que estén sanas de otro árbol y pegárselas a este árbol. We do not merely want it to look better from the outside. Porque no queremos solamente que se vea bien de afuera. We must address the root of the problem. Tenemos que atacar la raíz del problema. So the answer for the ungodly life Entonces la respuesta para la vida impía is not to change the external behavior or the circumstance, no es cambiar las conductas externas o las circunstancias, but to call the heart to repentance and faith. sino llamar al corazón, al arrepentimiento y a la fe. The biblical prescription to the heart La prescripción bíblica para el corazón is simply repentance and faith. es simplemente arrepentimiento y fe. It can be very difficult to talk through all the motivations and desires of someone's heart. Es muy difícil quizás recorrer todas las motivaciones e intenciones del corazón de una persona. It can be difficult to help someone see their sin, Y puede ser difícil ayudar a una persona a ver inclusive su pecado.
It's often very hard to uncover their motivations. Y a veces es muy duro poder descubrir cuáles son esas motivaciones. But the answer from the scripture is always the same. Pero la respuesta de la Escritura es siempre la misma. You must turn from this sin in biblical repentance, Tenés que volverte del pecado al arrepentimiento bíblico. and you must turn towards the Lord in humble faith. Y tenés que volverte al Señor en una fe humilde. Look with me at Hebrews 3:13. Mirá conmigo Hebreos 3:13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. The author tells us of the deceitfulness of sin. El autor nos habla del engaño del pecado. Sin tells us lies, El pecado nos dice mentiras and it hardens the heart. que endurecen el corazón It causes us to believe something that is not true about ourselves, y nos lleva a creer algo que no es verdad acerca de nosotros mismos. something that is not true about God or not true about our circumstances. Algo que no es verdad acerca de Dios o acerca de nuestras circunstancias. This is why the author says it's so important that we encourage one another with the truth. Por eso dice el autor que es tan importante que nos animemos unos a otros con la verdad, As we show the biblical diagnosis of the human heart, mientras mostramos cuál es el diagnóstico correcto del corazón humano. we are prescribing them to turn away from sin and repentance. Les estamos ahora prescribiendo que se vuelvan de su pecado al arrepentimiento. And secondly, we are not only calling them to turn away from something, Ahora, no solamente le estamos diciendo que se alejen de algo, it is not as though they just need to stop this one pattern of sin in their life. no solamente es que tienen que detener este patrón de pecado en su vida, We do not want them to stop the sin of lust no queremos solamente que paren con el pecado de la lujuria, just so they can turn their attention to the sin of anger. solamente para que se detengan a ver ahora el pecado de la ira. We want them to turn to sin and turn to faith. Queremos que se vuelvan del pecado a la fe. Faith is the life that is filled with the fruits of the Spirit. La fe es la vida que está llena de los frutos del Espíritu. It is the abundant life in God. Es esta vida abundante que hay en Dios. We know from the scripture the picture of the life that everyone is supposed to have. Nosotros sabemos de la Escritura cómo se ve esa vida que todos deberíamos vivir. We are able to tell people with confidence, this is what God wants for you. Podríamos decirle a la gente con confianza, esto es lo que Dios quiere para vos. And this is the continual prescription of the scripture, Y esta es la prescripción que la Escritura nos hace continuamente, that we turn away from sin and towards the Lord. que nos alejemos del pecado y nos volvamos al Señor. I want to turn our attention now to 2 Corinthians chapter 7. Ahora quiero que prestes atención a 2 Corintios capítulo 7. I want us to see what the picture of biblical repentance looks like. Y quiero que veas cómo se ve el arrepentimiento bíblico. If you were in the breakout session yesterday, Si estuviste en la sesión del día de ayer, we talked about how common it is for someone to think that they are already repentant. ya vimos que es muy común que alguien piense que ya está arrepentido. Repentance is the entire life of the believer. Pero arrepentimiento es la vida entera del creyente. To repent is to change one's thinking. El arrepentimiento es cambiar el pensamiento de uno. In confessing their sin, they are agreeing with what God says about them. Al confesar el pecado se están poniendo de acuerdo con Dios en lo que Él dice acerca de algo. And in repentance, they are turning away from it and changing their mind. Y en el arrepentimiento ahora se están alejando de eso y cambiando su mente. It is a turning of one's life towards God. Es la vuelta de la vida de uno del pecado hacia Dios. So certainly repentance is necessary to come to conversion. Entonces ciertamente el arrepentimiento es necesario para venir a la conversión. But repentance is also the ongoing pattern for the believer. Pero el arrepentimiento también es el patrón continuo en la vida del creyente. Paul tells us here in 2 Corinthians 7 what biblical repentance looks like. Pablo nos dice acá en 2 Corintios capítulo 7 cómo este arrepentimiento bíblico se ve. In verse 6, we learn that Titus came to Paul. En el versículo 6 vemos que Tito vino a Pablo He gave Paul an update on how the Corinthians had responded to his letter.
y les contó cómo habían respondido los corintios a su carta. In this letter, Paul had confronted their sin. Y en esta carta Pablo los había confrontado con su pecado. And now Titus gives him the update. Y ahora Pablo le trae las novedades. Tito. ¿Puedes leer 8 y 9? Sí, leemos versículos 8 y 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Paul's letter caused great sorrow for the Corinthians. La carta de Pablo había traído gran tristeza a los corintios. He was reproving them or correcting their sin, Él estaba reprendiéndolos y corrigiendo su pecado, but he did not leave them in that state of misery. pero no los dejó en ese estado miserable. He is now rejoicing because their sorrow produced something else in their life. Ahora él se está regocijando porque esa tristeza había producido algo diferente en la vida de ellos. They were made sorrowful to the point of repentance. Habían sido entristecidos al punto del arrepentimiento. Their sorrow over sin was according to the will of God. Su tristeza por el pecado estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. There's a significant distinction here between two types of sorrow. Acá hay una distinción muy clara entre dos tipos de tristeza. There is a picture of godly sorrow, Está la tristeza piadosa and there's a picture of worldly sorrow. y la tristeza del mundo. Look with me at verse 10. Miremos juntos el versículo 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Let's consider the distinction between these two types of sorrow. Consideremos la distinción entre estos dos tipos de tristeza. Godly sorrow is a grief about your sin towards God. La tristeza piadosa es un lamento por el pecado contra Dios. Consider David's example in Psalm 51. Considera el ejemplo de David en el Salmo 51. You remember David's life. ¿Te acordás de la vida de David? He sinned against Bathsheba. Él pecó contra Betsabé, He sinned against her husband Uriah. pecó contra su esposo, He sinned against the nation of Israel. pecó contra la nación de Israel. But in Psalm 51, he says, against you, God, and you alone I have sinned. Pero en el Salmo 51 dice, contra ti, Dios, contra ti solo he pecado. In this godly sorrow, your conscience is burdened with your guilt before God. En esta tristeza, según Dios, tu conciencia es cargada con la culpa de tu pecado ante Dios. In godly sorrow, you agree with what God has said about your sin. Esta tristeza piadosa te pone de acuerdo con lo que Dios dice acerca de tu pecado. The person who has godly sorrow is not softening their condition. La persona con esta tristeza piadosa no está suavizando su condición, They are not justifying why it's okay for them to live this way. no están justificando de por qué ellos están viviendo de esta manera. They are saying, God is right and I am guilty. Están diciendo, Dios tiene razón y yo soy culpable. In contrast, there is a worldly sorrow. En contraste a esto hay una tristeza del mundo. This is a grief in a horizontal manner. Este es un lamento en una manera horizontal. Godly sorrow is grief towards God. La tristeza piadosa es un lamento frente a Dios. In worldly sorrow, you are grieved because you are missing out on earthly benefits. Pero el lamento del mundo, vos estás lamentándote porque te estás perdiendo cosas de este mundo. This person is only grieved over their circumstances or consequences. Y esta persona se está lamentando por las consecuencias o por las circunstancias. They are feeling guilty about what effects happened in their life. Y se siente culpable por los efectos que van a llegar a su vida. Worldly sorrow is shallow repentance. La tristeza del mundo es un arrepentimiento superficial. You may feel bad about your sin, Te podés sentir mal por tu pecado, but it's not because it grieves God. pero no es porque eso ofende a Dios. It is because you feel bad for yourself and self-pity. Es porque te sentís mal por vos mismo y tenés autocompasión. You may even feel bad for others that you sinned against. O por ahí te podés sentir mal por otros contra los cuales pecaste. But the true heart that is repentant Pero el verdadero corazón arrepentido is filled with godly sorrow. está lleno de esta tristeza que viene de parte de Dios.
Let's consider 6 examples of what repentance is not. Consideremos 6 ejemplos acerca de lo que no es el arrepentimiento. Repentance is not the recognition of your actions as sinful. El arrepentimiento no es el reconocimiento de tus acciones como pecaminosas. In Numbers 14, Israel acknowledged their sin, En Números 14, Israel reconoció su pecado, but then they turned right back to that sin. pero después volvieron exactamente a ese mismo pecado. That's not biblical repentance. Eso no es arrepentimiento bíblico. The second example of what repentance is not. Segundo ejemplo de lo que no es el arrepentimiento. It is not merely a sorrow over your sin. No es solamente una tristeza, un lamento por tu pecado. In Hebrews 12:17, Esau wept over his sin. En Hebreos 12:17, Esau? Esau? Hermano de Jacob? Esaú. Esaú. Esaú se lamentó también por su pecado. Esau wept because he did not receive the blessings of his father. Y Esaú aún lloró porque no tenía la bendición de su padre. His weeping was not because he grieved God. Pero su lamento y sus lágrimas no era porque había ofendido a Dios. His weeping was because he did not get the benefits of the blessing. Su llanto era porque él no estaba recibiendo las bendiciones. This is not biblical repentance. Eso no es arrepentimiento bíblico. It is not the seeking of forgiveness for your sin. No es solamente el buscar el perdón de los pecados. Someone can ask another person for forgiveness and not be repentant. Alguien puede ir a pedirle a otra persona perdón y no estar arrepentido. In 1 Samuel, Saul seeks forgiveness from David. En 1 Samuel lo vemos a Saúl buscando el perdón de David. Saul was trying to kill David. Saúl había estado intentando matar a David. In 2 different times, he seeks his forgiveness, Y en 2 veces diferentes él busca su perdón. and yet he continued in the same pursuit of ending David's life. Y sin embargo continúa en esa misma búsqueda de la vida de David. This is not true repentance. Eso no es arrepentimiento verdadero. Number 4, Número 4. feeling a weight of guilt on your conscience. Sentir una cierta culpa en tu conciencia. Do you remember Judas in Matthew 27? ¿Te acordás de Judas ahí en Mateo 27? He felt very guilty after betraying the Lord. Se sintió muy culpable después de haber traicionado al Señor. So guilty that he threw the silver back at the feet of the religious leaders. Tan culpable que él fue y tiró de vuelta las monedas ahí a los pies de los líderes. But he was not repentant. Pero no estaba arrepentido. He went on to end his misery by ending his own life. Él volvió a la miseria aún terminando con su propia vida. This is not biblical repentance. Esto no es arrepentimiento bíblico. Number 5, Número 5. it is not making commitments to not sin again in the future. No es hacer compromisos de no volver a pecar en el futuro. In Matthew 26, Peter makes some great promises. En Mateo 26 lo vemos a Pedro haciendo grandes promesas. He says to Jesus, I will die before I deny you. Y le dice a Jesús, yo voy a morir antes que negarte. But then by the end of that very night, Pero después al final de esa misma noche, he denied the Lord 3 times. él negó al Señor 3 veces. This was not a true humble dependence on the Lord. Esta no era una verdadera humildad dependiente del Señor. Y número 6, it is not a short season of victory over sin. No es una jornada corta, un tiempo corto de victoria sobre el pecado. In 2 Peter, Peter warns of a person who turns from their sin for a time. En 2 Pedro, Pedro nos advierte acerca de la persona que se aleja de sus pecados por un tiempo, Only to return to that sin like a dog returns to its vomit. solo para tiempo más tarde volver a su pecado, así como un perro vuelve a su vómito. You will see these common signs of shallow repentance. Vas a ver estas señales comunes de un arrepentimiento superficial. And I would encourage you to take them to 2 Corinthians 7. Y te voy a animar a ir a 2 Corintios 7 And in verse 9 through 11, show them this picture of true repentance. y poder mostrar desde el versículo 9 al 12 cómo se ve este verdadero arrepentimiento. I want to summarize true repentance in 2 things. Y quiero que resumas el arrepentimiento en 2 cosas. First, true repentance is abandoning all self-righteousness. Primero, el arrepentimiento implica un abandono de toda justicia propia. It's turning away from all self-deception and self-reliance. Es alejarse de toda confianza que puedas tener en vos mismo. So this first expression is that
true repentance doesn't trust itself. Así que esta primera marca es que el verdadero arrepentimiento no confía en uno mismo. And secondly, true repentance embraces the consequences of sin. Y la segunda marca es que el verdadero arrepentimiento abraza las consecuencias de su pecado. You agree with God about your guilt. Estás de acuerdo con Dios acerca de tu culpa. You take responsibility for your sin. Te haces cargo y responsable por tu pecado. And then you follow the biblical path to victory over your sin. Y después vas a seguir el camino correcto que traza la Biblia para la victoria sobre el pecado. Let's look at verse 10 and 11. Miremos versículos 10 y 11. We'll see 8 characteristics of true biblical repentance. Vamos a ver 8 características de un verdadero arrepentimiento bíblico. ¿Puedes leer? 10 y 11. Sí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Paul first says that godly repentance leads to salvation without regret. Primero lo que dice Pablo es que el arrepentimiento verdadero guía a la salvación, de lo que no hay que lamentarse. We do not regret doing what was necessary to repent. No nos lamentamos de haber hecho todo lo necesario para el arrepentimiento. It is the idea that whatever had to take place for you to turn away from your sin, Es la idea de que cualquier cosa que sea necesaria para que vos te alejes de tus pecados, you do not regret any of the circumstance that the Lord used. no te vas a lamentar de ninguna de las circunstancias que el Señor haya tenido que usar para eso. If you are truly repentant, Si estás verdaderamente arrepentido, you will not be picking apart the process that God uses to bring you to that place. no te vas a estar lamentando del proceso que Dios tuvo que utilizar para guiarte a ese lugar. If someone is without regret in their repentance, Si alguien está sin arrepentimiento en su arrepentimiento, there will be a softness to them rather than a stubbornness. va a haber un corazón suave, tierno, en lugar de un corazón endurecido. As their sin is exposed, they will be thankful rather than concealing it. Mientras el pecado es expuesto, van a estar dispuestos a reconocerlo en lugar de estar queriendo esconderlo. Secondly, Paul says there will be an earnestness. Segundo, lo que dice Pablo, va a haber honestidad. This is a severe mental or emotional distress over sin. Esta es una angustia mental o emocional que viene por causa del pecado. It's often used to describe someone with great enthusiasm carrying out a task. Es usado para describir a alguien que con gran entusiasmo está llevando a cabo una tarea. What did Paul see in the church in Corinth? ¿Qué es lo que ve Pablo en la iglesia en Corinto? There was an eagerness to pursue righteousness. Había una disposición por buscar la justicia. As their sin was exposed, Mientras su pecado estaba siendo expuesto, they had no regret in how God exposed it. no se lamentaban de que Dios lo haya expuesto. And now they were eager to pursue after what was righteous. Y ahora estaban dispuestos a seguir lo que era justo. For the person who is earnest, their sin is no longer attractive. Para la persona que es honesta, su pecado ya no es más atractivo. Holiness is their desire. La santidad es su deseo. Number 3, Paul says there's a vindication. Número 3, Pablo dice que hay una vindicación. This is a passion to no longer be associated with your sin. Es un deseo apasionado de no tener ya más relación con tu pecado. This person is not trying to cover up their sin or rationalize it. No está tratando ni de encubrirlo, ni de racionalizarlo. They're not lying to try to make themselves look better than they are. No están mintiendo para poder presentarse de una manera mejor de lo que realmente son. They want to live in such a way that they have no association with that former pattern of life. Quieren vivir de tal manera que no tengan nada que ver ya con ese antiguo patrón o estilo de vida. They demonstrate that they're making no provisions for the flesh. Y quieren mostrar que no están haciendo ningún tipo de provisión para la carne. They're not leaving the door open so that they can turn back to that sin later. No están dejando la puerta abierta como para poder volver a ese pecado más tarde. It is to close off every association with that sin. Es cortar con todo tipo de asociación con ese pecado. Number 4, there is an indignation. Número 4, hay una indignación.
This is a term for hatred toward the sin. Es el término que se usa para el odio hacia el pecado. The principle is quite simple. Y el principio es muy simple. If you hate a sin, you turn away from it. Si vos odias un pecado, te alejás de él. And someone will not turn away from a sin that they do not hate. Y alguien no se va a alejar de un pecado que no odia. How does someone come to have this indignation? ¿Cómo alguien puede llegar a tener esta indignación? They must believe what God has said about their sin. Tienen que creer lo que Dios ha dicho acerca del pecado. A person who has this hatred towards their sin, Una persona que tiene este tipo de odio hacia el pecado, they understand the wickedness of sin and its offense to God. entienden la maldad, lo malvado del pecado y cómo eso ofende a Dios. If someone is still making excuses for their sin, Si alguien todavía está usando excusas para su pecado, if they're still saying, my sin is not a big deal, si alguien está diciendo, bueno, mi pecado no es gran cosa, then this person does not yet hate their sin, entonces esta persona todavía no odia su pecado and they are not yet repentant. y no está todavía arrepentido. The fifth characteristic of true repentance is fear. La quinta característica del verdadero arrepentimiento es miedo. This is describing a fear of returning to that pattern of sin. Está describiendo un temor de volver a ese patrón de pecado. This is not a sinful fear, but an appropriate fear of ungodliness. No es un pecado, un temor pecaminoso, sino es un temor piadoso de volver al pecado. It is recognizing and truly believing that sin has consequences. Está reconociendo y creyendo verdaderamente que ese pecado trae consecuencias. It is seeing the danger of sin and saying, I want to stay away from that. Están viendo el peligro que tiene el pecado y diciendo, yo me quiero mantener lejos de eso. If someone is not appearing fearful of turning back to their pattern of sin, Si alguien no se está mostrando temeroso de volver al pecado, Paul would say, are you truly repentant? Pablo va a decir, ¿estás verdaderamente arrepentido? Number 6, Paul says there is a longing. Número 6, Pablo dice que hay un deseo. This is a faith-filled desire to be free from sin's enslavement. Es el deseo piadoso de ser libre del pecado y de la esclavitud. This is a true desire for victory over sin. Es un anhelo real de tener la victoria sobre el pecado. This person has come to the place where they're not just desiring to not get caught in their sin, Es una persona que ha llegado al punto de no desear solamente no ser atrapado en el pecado, but they truly want to be free from this sin reigning in their life. sino que quiere ser libre de que ese pecado siga reinando en la vida. Here's a good question to help examine whether someone longs for victory. Acá hay una buena pregunta para examinar si realmente uno está deseando la victoria. You can ask them, is there anything that would help you gain victory over this sin? Es preguntarle, ¿hay algo que podría ayudarte a tener la victoria sobre este pecado That you are unwilling to do. que vos no estarías dispuesto a hacer? If they are unwilling to take the necessary steps to victory, Si no están dispuestos a tomar todos los pasos necesarios para tener la victoria, Paul says they do not have this longing. Pablo va a decir, no tenés este anhelo. Number 7, Paul says that there is a zeal. Número 7, Pablo dice que hay un celo. This zeal is an intense devotion and passion against the sin. Y esto es una devoción intensa y un anhelo de matar al pecado. It is a zeal to do whatever it takes to get this sin out of their life. Es el celo que va a llevarte a hacer todo lo que sea necesario para quitar el pecado de tu vida. A zeal for righteousness. Un celo por la justicia. Someone with this zeal will be taking every step necessary to get this sin away. Alguien con este celo va a tomar todos los pasos que sean necesarios para mantener el pecado lejos. If someone is not teachable under the counseling, Si alguien no es enseñable durante la consejería, if they will not fight the battle of sin when they are away from you, si no están luchando la batalla contra el pecado cuando no están con vos, if they will not spend time devoting their mind to the scripture, si no están pasando tiempo en devoción ante la palabra de Dios, if they're unwilling to cut off the necessary temptations, si no están dispuestos a cortar con todas las tentaciones, if they only confess when they get caught, si solo lo están confesando cuando son descubiertos, then they are not zealous for righteousness, entonces no hay un celo por la justicia and they're not truly repentant. y no están verdaderamente arrepentidos. And number 8, Paul says that there is an avenging of the wrong. Número 8, Pablo dice que hay una venganza contra el mal.
This is a willingness to own whatever consequences the Lord sees fit to give you. Esta es una disposición a asumir todas las consecuencias que Dios quiera traer a la vida. In other words, you're no longer running from or trying to avoid the consequences. En otras palabras, es que no estás corriendo para evitar todas las consecuencias. The repentant person is embracing them. La persona arrepentida está dispuesta a recibirlas. Whatever consequences turning from this sin brings to me, Cualquiera sea la consecuencia que este pecado me traiga, I will take them because I do not want this sin anymore. voy a recibirlas porque yo no quiero este pecado nunca más. This is the expression of faith, Esa es una expresión de fe. that whatever consequences God brings into my life because I've turned from this sin, Que cualquier circunstancia que venga y que Dios traiga ahora a la vida por haberme alejado del pecado, these are good for me and I will take them. estas son buenas para mí y yo las voy a tomar. If someone is frustrated over the consequences of turning from their sin, Si alguien se está lamentando por las consecuencias de haberse alejado del pecado, maybe they have lost a certain freedom or a privilege. quizás hayan perdido cierta libertad o cierto privilegio. Maybe they're frustrated that it is taking so long to gain someone's trust back, Quizás están frustrados que esté llevando tanto tiempo to gain someone's trust. de volver a ganar la confianza de alguien. Then they're not embracing the consequences of their sin, Entonces no están aceptando las consecuencias de su pecado and they're not truly repentant. y no están verdaderamente arrepentidos. Verse 11 provides a fitting conclusion for these pictures of biblical repentance. Y el versículo 11 nos provee una conclusión para este cuadro del arrepentimiento bíblico. What is the result of true repentance? ¿Cuál es el resultado del verdadero arrepentimiento? Paul says, "In everything you have demonstrated yourself to be innocent." Pablo dice, en todo han mostrado ustedes haber sido inocentes. This does not mean they had never committed sin in the past. Y esto no quiere decir que nunca habían cometido pecado en el pasado. The innocence is now the distance that they have from their previous way of life. La inocencia es ahora esta distancia que hay en ese estilo de vida en el que ellos vivían anteriormente. By their actions, they have proven that they have gained victory over this sin. Por sus acciones ellos han demostrado haber ganado esta victoria contra el pecado. This is an innocence from current or future enslavement. An innocence ¿Esto es una inocencia? from current or future enslavement. Bien. Por una esclavitud actual o futura. This is just the summary statement of everything that Paul said in these last two verses. Este es el resumen de todo lo que Pablo ha dicho en los dos versículos anteriores. He is saying that if all of these 8 descriptions of you are true, Dice que si todas estas descripciones de lo que él dijo son verdad, you are showing that you're the one who's no longer enslaved to sin. estás demostrando que vos no sos una persona que continúa en la esclavitud al pecado. This description of genuine repentance is so helpful for us Esta descripción acerca del arrepentimiento verdadero es tan útil para nosotros, because with this we are able to prescribe what God has said to turn from their sin. porque con esto estamos capacitados para prescribir qué es lo que Dios ha dicho que se necesita para alejarse del pecado. With this passage, we can help people see what God's call for them is. Con este pasaje podemos ayudar a la gente a ver qué es lo que Dios las está llamando a hacer. We are helping people turn from sin in biblical repentance Podemos llamar a la gente a volverse del pecado a un arrepentimiento bíblico and to turn to God in humble faith. y volverse a Dios en fe humilde. Consider Hebrews 11:6. Considera Hebreos 11:6. The author says, "Without faith it is impossible to please God." El autor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Faith is the next step after biblical repentance. Fe es el siguiente paso después del arrepentimiento bíblico. As the scripture tells us to put off sin, Así como la Escritura nos dice que nos saquemos el pecado, it tells us to put on faith in Christ. nos dice que nos pongamos ahora la fe en Cristo. We do not only want the sin out of their minds, No solamente queremos el pecado fuera de sus mentes, we want the word of God into their hearts and minds. queremos ahora la palabra de Dios dentro de sus corazones y sus mentes. The scripture is going to change their thinking. La Escritura lo que va a hacer es cambiar su manera de pensar, It's going to transform their mind va a transformar su mente, so that their desires are transformed from previously wanting their sin de manera que ahora sus pensamientos van a cambiar de haber deseado su pecado to now longing to honor Christ. a ahora desear honrar a Cristo.
Just consider, what does the Bible prescribe for the godly life? Consideremos qué es lo que la Biblia prescribe para la vida piadosa. The Bible prescribes holiness. La Biblia prescribe la santidad. The Bible prescribes a fear of the Lord, La Biblia prescribe el temor del Señor, a selfless love for others, un amor por otros desinteresado, a hunger for the Word of God, un hambre por la palabra de Dios, and abstaining from fleshly lust, abstenerse de los deseos de la carne and living an exemplary life. y vivir una vida ejemplar. This is the biblical prescription whenever we're helping someone in sin. Esta es la prescripción bíblica siempre que estamos ayudando a alguien en el pecado. We help them identify the lies that they are believing. Los ayudamos a identificar cuáles son las mentiras que están creyendo. We show them the path of biblical repentance. Le mostramos cuál es el camino al arrepentimiento bíblico And then we help them put the truth of God into their minds. y después los ayudamos a poner la verdad de Dios en su mente So now they can live a life of faith. para que ahora puedan vivir una vida de fe, They can show now the fruits of the Spirit, puedan mostrar ahora los frutos del Espíritu, that love and joy and peace, amor, gozo, paz, patience and kindness and goodness, paciencia, benignidad, bondad, and the faithfulness and the gentleness that the Spirit of God produces. la fe y la amabilidad que el Espíritu de Dios produce. This is such a joyful process to see in someone's life, Y este es un proceso muy lindo de ver en la vida de alguien, because we get to see someone transformed porque podemos llegar a ver a alguien transformado from the devastating effects of sin, de los efectos devastadores del pecado, all the misery that sin brings into their life. con toda la miseria que el pecado ha traído a la vida, And we see them transformed to joy and holiness. y lo hemos transformado al gozo y a la santidad. We see a peace in their life when formerly there was disorder of every kind. Podemos ver paz en la vida en donde antes solamente había desorden. And this is such a tremendous joy. Y esto es un gozo tremendo. I want to open it up now for questions. Así que ahora quiero abrir para preguntas. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con una persona que viene creyendo que tiene, supongamos, problemas con la pornografía? Pero detrás de ese patrón hay un montón de otros pecados. Perdón, ¿la hacemos de vuelta con micrófono o la repito yo? La repito yo, dale, terminala entonces. Una persona que tiene problemas con la pornografía, pero detrás de ese pecado hay un montón de otros pecados. No sé, pereza, egoísmo. ¿Qué sería más importante? ¿Tratar el pecado, o sea, el pecado de raíz, ir de atrás hacia adelante, o tratar todos los pecados al mismo tiempo? Bien, la repito primero en castellano para los que están escuchando. Dice, cuando estamos tratando con una persona que está lidiando con la pornografía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tratar directamente con ese pecado o con todos los que están juntos detrás de este, como puede ser la pereza? ¿Tenemos que tratar el pecado que hay de raíz o tenemos que tratar con todos los pecados al mismo tiempo? ¿Está bien, no? ¿Sí? Do you address one sin or all of the sins? Yes. But flesh it out more. A person that is dealing with pornography, we have to deal with that sin in particular, or go to the root, or everything at the same time. Sí. That sin of pornography is a manifestation of what's going on in their heart. Ese pecado de pornografía está manifestando algo que hay en su corazón. So, as I've said, there may be practical steps to help them cut off their avenue to get to this sin. Así como dije antes, podemos tomar algunas medidas prácticas para evitar que siga en ese pecado. I have often counseled young men to get that access out of their life, He aconsejado a hombres jóvenes a que corten ese acceso que tienen en su vida, whether that be a piece of technology or a place that they go. que puede ser cortar con cierta tecnología o cortar con cierto lugar al que van, But that will not change their heart. pero eso no va a cambiar su corazón. So I want to help them discern what is the driving factor. Entonces lo que quiero hacer es ayudarlo a que pueda detectar cuál es el factor que lo está motivando a eso. I want to pull up a note that I have taught on this topic. Así que quiero buscar una nota de algo que he enseñado acerca de este tema.
There are 8 different categories that will often drive someone towards this sin. Hay 8 categorías distintas de cosas que pueden llevar a una persona a caer en el pecado. Give me just a moment. I want to be able to pull these up for you. Denme un segundito que lo quiero buscar para poder compartirlo con ustedes. These are 8 different motivations that someone might have in their heart to pursue after this sin. Son 8 motivaciones diferentes que una persona podría tener en el corazón que lo mueven al pecado. These are not the only possible motivations, but the most common that I have seen. No son todas las motivaciones posibles que podría haber, pero sí son las más comunes que he visto. The first 4 I've called coping motivations. Las primeras 4 las he llamado coping. It's when you're, it's the word we used yesterday. it's a way to help yourself with something. Está bien. Las primeras 4 son motivaciones. Sí. You can comfort yourself with these motivations. Ok. Las primeras 4 son motivaciones que uno puede estar buscando para complacerse a sí mismo. Sí, sí. One motivation may be anger in the heart. Una puede ser la ira en tu corazón. Someone is angry with their circumstances in life. Alguien está enojado con sus circunstancias en la vida. It is common that a man who is angry with his wife Puede ser un hombre que está enojado con su esposa might turn to this pattern of sin. y puede volverse a este patrón de pecado. So the anger is the driving motivation towards the sin. Entonces es la ira la que está siendo la motivación para este pecado. Or maybe a single man is angry with God because he doesn't have a wife yet. O quizás un soltero está enojado con Dios porque todavía no tiene una esposa. He needs to see under the sin of pornography is the sin of anger. Y tiene que ver que detrás de ese pecado de pornografía está el pecado de la ira. Another coping motivation may be self-pity. Otra de este tipo de motivaciones podría ser la autocompasión. If someone feels very badly for themselves, Alguien que se siente tan mal por sí mismo, they will feel that they deserve to have certain privileges. lo va a llevar a pensar que él se merece ciertos privilegios. If someone feels so bad that their life is difficult, Y se siente tan mal de que su vida es tan difícil, they will justify giving themselves certain pleasures. que lo va a justificar diciendo que él merece darse ciertos placeres. A third motivation is discontentment. Una tercera motivación podría ser la falta de contentamiento. This is the heart that says, God has not given me what I need. Este es el corazón que dice, Dios no me ha dado lo que yo necesito. God hasn't given me the spouse that I want No me dio la esposa que quiero or the fulfillment that I want. o la realización que yo deseo. So I have to go get it for myself. Así que la voy a tener que ir a buscar yo mismo. And this person is not trusting that what God has given them is enough. Y no está confiando en que lo que Dios le ha dado es suficiente. The fourth motivation is that of fear. La cuarta motivación es el miedo. How would fear cause someone to turn towards this sin? Ahora, ¿cómo el miedo puede guiar a una persona al pecado? For many, there is a fear that they will not get the fulfillment they desire. Para muchos está el temor de no alcanzar esa realización que desean. I've counseled many young men that were afraid they would never get married. He aconsejado a muchos jóvenes que tenían miedo de nunca casarse. There is a fear that their life will be incomplete if this does not happen. Y tenían el temor de que su vida fuera incompleta si esto no llegaba a pasar. I've also seen many people turn to the sin out of a fear of man. También he visto muchos hombres caer en el pecado por temor del hombre. They want to be seen a certain way by their friends. Tienen el deseo de ser vistos de determinada manera por sus amigos. So they do the same thing that those worldly people are doing. Entonces hacen lo mismo que la gente del mundo está haciendo. It is the fear of man that is driving them towards the sin. Y es el temor del hombre el que está guiándolo hacia el pecado. There are 4 other motivations that I call craving motivations. Ahora hay otras 4 motivaciones que he llamado codiciosas. They are longing for something. Cuando uno está deseando, anhelando algo. The first one of these is self-reward. La primera sería la autoprotección. This is a very dangerous one in our hearts. Y esta es muy peligrosa en nuestros corazones. We believe that if we have been good for a little while, Porque creemos que si hemos sido buenos por cierto tiempo,
we now deserve to reward ourselves. Entonces ahora nos estamos mereciendo la recompensa. This is a very sad state in the heart Y es un estado muy peligroso del corazón, because we believe that sin is a reward for righteousness. porque estamos creyendo que el pecado es la recompensa que nosotros merecemos por nuestra justicia. This is the heart that says, I've done so many things for God. Es el corazón que dice, yo he hecho tantas cosas para Dios, Now God would allow me to do these things for myself. así que Dios me va a permitir ahora que yo haga esto para mí mismo. This is the self-righteous heart Este es el corazón que se autojustifica, that believes that they deserve to sin. que cree que se merece pecar. The second one of these craving motivations is flattery. La segunda de esta motivación egoísta es flattery. Flattery es como telling someone how wonderful they are. La de halagar, la lisonja, decirle a alguien qué maravilloso que es. ¿Ok? It is to say that they find their self-worth in pursuing after this sin. Again. Their value, they find their identity. Encuentran su valor en ir detrás del pecado. This is a lie in the heart. Esto es una mentira del corazón, They believe that pursuing this sin will make them look better in front of everyone else. porque creen que ir detrás de ese pecado lo va a hacer verse mejor delante de los demás. It makes them feel better about themselves. Lo hace sentirse mejor acerca de sí mismo. They're ultimately living for their own pleasure. Y finalmente están viviendo para su propio placer. Number 3 is the motivation of control. La tercera sería la motivación del control. This is the person who wants to have control over others. Es la persona que quiere tener control sobre los demás. They want control over their own fulfillment. Quiere tener el control para su propia realización. They say, I should be able to get what I want when I want it. Y va a decir, yo tengo que estar dispuesto a tener lo que quiero y cuando quiero. A heart that longs for control will often turn to getting its own fulfillment. Y un corazón que está deseando el control va a estar buscando su propia realización. And the fourth motivation is comfort. Y la cuarta es el placer, la comodidad. If someone lives for comfort, they will turn to sin. Alguien que está viviendo para la comodidad va a caer en el pecado. I've counseled so many men that might have a hard life, He aconsejado a muchos hombres que pueden haber tenido una vida dura and they would say, life is so difficult, I need some level of comfort. que dice la vida es tan difícil que necesito cierto nivel de comodidad. And rather than turning to the Lord in faith to seek comfort, En lugar de volver al Señor para buscar en Él su placer, they turn to patterns of sin such as this. van a patrones de pecado como estos. Any of these motivations could be driving the pursuit of that sin. Cualquiera de estas motivaciones podría llevar a una persona a este tipo de pecado. And the scripture speaks to all of these motivations. Y la Escritura nos habla de todo este tipo de motivaciones. Leo una pregunta que tenemos. Dice, Nick, mencionás ayudarle a la persona a identificar la mentira que está creyendo, guiarlos al arrepentimiento y a creer la Biblia. Y la pregunta es, ¿en qué etapas dejás más tareas prácticas y cómo evitás que las tareas prácticas sean solo un cambio de conducta y no de corazón? You mentioned help the person to identify the lie that is he's believing, leading to repentance and to believing in the Bible. Yes. In which steps you leave more tasks to do for counseling, and how do you avoid that these tasks practical are a change of external and not of the heart? Okay. So what practical tasks do you give Yeah. to help them see their sin? Tal cual. Yeah, es una pregunta muy buena. I want to show the people the passages that reveal the sin. Quiero mostrarle a la persona los pasajes que revelan su pecado. So if someone is struggling with a certain sin, Entonces, si alguien está luchando con cierto pecado, I want to assign them a certain passage to make observations of.
Le voy a asignar ciertos pasajes para que él haga observaciones de esos pasajes. Ask them, what does God call you to in this passage? Y le voy a decir, a ver, ¿a qué te está llamando Dios en este pasaje? What does God forbid you to do from this passage? ¿Qué es lo que Dios te prohíbe hacer en este pasaje? What motivations does God address in this passage? ¿Cuáles son las motivaciones que Dios está abordando en este pasaje? I'll give them many questions to answer as they work through this scripture, Y le voy a dar varias preguntas para que la persona vaya a esta escritura. because it's not as though I just want to tell them their problem. Porque no es solamente que yo quiero decirles yo cuál es su problema. I want them to see God's diagnosis of their sin. Quiero que ellos vean cómo Dios diagnostica su pecado. What will help you do this as a pastor, as a counselor, Lo que te va a ayudar a hacer esto como pastor y consejero is to have a broad knowledge of the scripture. es tener un conocimiento amplio de la escritura. I like to keep notes as I'm studying the scripture, Y yo voy tomando notas mientras voy estudiando la palabra. where I will make a note with the topic of the sin at the beginning. Entonces voy a hacer una nota con el tópico de cuál es el pecado que está tratando. And then I begin writing out all of the passages that address this sin. Entonces debajo de ese pecado voy a poner todos los pasajes que tratan acerca de ese pecado. So whenever I have a brother or sister who is caught in that sin, Entonces cada vez que algún hermano o hermana cae en ese pecado, I like to have passages that I can immediately take them to. me gusta tener varios pasajes que inmediatamente yo puedo traerles. And by giving them these passages, they are seeing the word of God for themselves. Y al darles estos pasajes, ellos están viendo la palabra de Dios por sí mismos. Beyond this, it is just asking careful questions. Y además de esto, también es importante hacer preguntas cuidadosas, The word of God is what will truly expose their heart. porque la palabra de Dios es la que va a exponer verdaderamente su corazón, And a wise counselor will help draw that out. y un consejero sabio lo va a ayudar a sacar eso afuera. So you are asking the questions that they are unwilling to ask themselves. Entonces vos le vas a hacer las preguntas que ellos no están dispuestos a hacerse a sí mismos. How can you do that? That is not only a change external and not of the heart. How can you be sure? Yes. The way that you would know that this is not merely an external change La manera en que vos podés saber que esto no es solamente un cambio externo is by seeing the signs of biblical repentance from 2 Corinthians 7. es viendo las marcas del arrepentimiento bíblico que vimos recién en 2 Corintios 7. It is very common to not know if someone is repentant at the beginning. Es muy fácil no darte cuenta si una persona está arrepentida o no al principio, At the beginning, worldly sorrow and godly sorrow might look very similar. porque al principio la tristeza del mundo y la tristeza de Dios se ven muy similares. But as time goes on, the Lord will reveal whether or not they're truly repentant. Pero cuando el tiempo pasa, el Señor termina mostrando si hay un verdadero arrepentimiento. The truly repentant heart will not remain shallow in how they are looking at their sin. Y el verdadero arrepentimiento no va a permanecer superficial en la manera de ver su pecado. They're going to want to increase the distance between them and the sin Va a querer alejar cada vez más la distancia que hay entre él y el pecado and grow closer and closer to the Lord in righteousness. y poder estar cada día más cerca del Señor en justicia. So Paul tells us to be patient with all. Entonces, Pablo nos llama a ser pacientes con todos. There are many weaknesses we can have as counselors. Y hay muchas debilidades que podemos tener como consejeros. Un momento. In 1 Thessalonians 5:14. Primera Tesalonicenses 5:14. ¿Puedes leer? Sí, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Paul tells us three different ways. Perdón, leí el versículo siguiente, el 14. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Sí, gracias. Paul tells us three different ways to minister to different people in the church. Y acá nos dice Pablo tres maneras diferentes en que podemos ministrar a las personas en nuestra iglesia. When someone is unruly, Cuando alguien no está andando conforme a las reglas, they need to be admonished. necesita ser amonestado. But when someone is faint-hearted, Pero cuando alguien está dolido en su corazón,
This is someone who is very discouraged. Es alguien que va a ser muy desanimado They need to be built up and encouraged with the truth. y necesita ser levantado y alentado con la verdad. If someone is weak and they do not have firm convictions, Si alguien es débil y no tiene convicciones firmes, Paul says, help them. Pablo dice, ayúdalo. Come alongside them and help them develop convictions from the Word of God. Ponete al lado de él y ayúdalo a desarrollar convicciones más firmes en la palabra de Dios. But notice his exhortation at the end. Pero mira esta exhortación al final. Be patient with everyone. Sean pacientes para con todos. There will be many people that you are rebuking in counseling. Hay mucha gente que ha sido reprendida en la consejería. There will be others that you are encouraging because they are so discouraged. Pero hay muchos otros que vos vas a estar alentando porque están muy desanimados. But every person that you are ministering to, you must be patient with them. Pero con cada persona que vos estés aconsejando, vos tenés que ser paciente con esa persona. We need to trust that God is doing His work as we're delivering His word. Vos tenés que estar seguro de que Dios está haciendo su obra de liberación en esa persona. And as you give them the biblical prescription and call them to repentance, Y mientras vos le das la prescripción bíblica y lo llamás al arrepentimiento, it may take quite some time before you know if they're truly repentant. puede pasar un buen tiempo hasta que vos te des cuenta si verdaderamente está arrepentido. And so we just patiently love them and keep giving them the truth. Así que pacientemente lo amás y esperás hasta ver la verdad. Otra pregunta. ¿Cómo tratás con alguien que tiene pecados? ¿Cómo tratas con una persona que tiene pecados que lo lastiman y seguidamente cae en estos pecados? The call when someone is turning to the same sin over and over. Cuando el llamado para una persona que está cayendo en un mismo pecado una y otra vez Is not entirely different from ministering to anyone else. no es muy diferente a la manera en que ministramos a cualquier otro. Galatians 6 verse 1. Gálatas 6:1. If a brother is caught in sin, Cuando uno es sorprendido en el pecado, you who are spiritual restore such a one in a spirit of gentleness. ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. But with the person who has been caught in a stubborn sin for a long time, Pero una persona que ha estado atrapada en un pecado obstinado por mucho tiempo, they are having some deep underlying heart motivations. tiene ahí unas motivaciones muy profundas que están debajo de la superficie. There are idolatries in their heart that they probably have not identified. Y hay idolatrías en ese corazón que probablemente nunca haya identificado. If someone has been going back to this sin over and over and over, Y si esta persona ha estado volviendo al pecado una y otra vez, they are believing lies about themselves and about God. han estado creyendo mentiras acerca de sí mismos y acerca de Dios. This person should not have great confidence in their salvation Esta persona no debe tener una gran confianza acerca de su salvación, because confidence in salvation comes from godly living. porque la confianza acerca de la salvación viene por la vida piadosa. This does not by itself mean that they are not a believer, No significa esto por sí solo que no sea un creyente, but that if they are truly a believer, God will bring about His loving discipline. pero si verdaderamente es un creyente, Dios va a traer su disciplina amorosa And they will soften their heart under the word of God. y su corazón va a ser quebrantado ante la palabra de Dios. And it may take a lot of time because of the amount of lies they've been believing. Y puede llevar mucho tiempo por la cantidad de mentiras que ha estado creyendo, But patiently keep taking them back to the truths of the word of God. pero pacientemente seguí guiándolos a la verdad de la palabra de Dios Keep helping them draw out those underlying motivations. y ayúdalo a seguir sacando afuera cuáles son esas motivaciones que están ocultas. And if they are in Christ, you are going to get to see them come to victory. Y si están en Cristo vas a llegar al punto de verlos llegar a la victoria, Because there is no sin that has dominion over the believer. porque no hay ningún pecado que tenga el dominio final sobre el creyente. There is no sin that entangles someone so greatly they cannot come to victory. No hay un pecado que pueda retener a alguien de una manera tan fuerte que no pueda llegar a la victoria.
They need help from the Word of God and a faithful shepherd. Solo necesitan la ayuda de la palabra de Dios y de un pastor fiel. And when you see someone come out of that long-standing pattern of sin, Y cuando ves a alguien salir de ese patrón tan largo de pecado, it brings so much joy to that person's life. trae tanto gozo a la vida de esa persona, Because now they see that what has happened in their life is not something they could have done. porque ahora ven que lo que está pasando en su vida no es algo que ellos podrían haber hecho. It is clearly the work of God through His Word. Es claramente la obra de Dios por medio de su palabra. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay otro? Normalmente cuando hablamos de pecados sexuales, que es el tema que tocamos con él, hay una secuencia. Los temas que estoy tratando yo particularmente es lo que quiero consultar. Abuso, homosexualidad, pornografía. Son pecados severos, de un trasfondo cultural, familiar. Sí. No es mágico, no es un tiempo inmediato para solucionar las heridas de su alma, de su corazón. O sea, lo que necesitamos son herramientas en ese aspecto. Para mi caso en particular, es cómo tratar ese tema. ¿Cómo tratar las heridas de su corazón? Bueno, la pregunta la repetimos para que se escuche. Es cuando estamos tratando con situaciones de abuso, de pornografía y de homosexualidad. Son personas que quizás vienen de una cultura aún familiar en la que está atravesada por todo esto y hay heridas muy profundas en el corazón. Entonces no es algo mágico y lleva un tiempo. ¿Y qué herramientas prácticas uno podría tener para poder tratar con esas heridas que hay en el corazón? Living with persons that were abused, Homosexuality, pornography. There are hearts. The heart is really harmed. Sí. So it takes time. And what practical tools we have to deal with the hurt of the heart? Yes. This is a question of the restoration after someone is turning from sin. Esta es una pregunta acerca de la restauración de una persona que ya se ha vuelto del pecado. I want to make a little bit of distinction between someone who is greatly sinned against Quiero hacer una distinción con una persona contra la cual se ha pecado grandemente and to the person who is doing the great sinning. y la persona que ha estado cometiendo este gran pecado. Both of them will have usually a long road to restoration Ambos van a tener usualmente un largo camino a la restauración, because the pains of those sins are so great. porque los dolores de ese pecado son tan grandes. And often the person who is sinned against in grievous ways Y normalmente las personas contra la cual se ha pecado de una manera tan grave, the person who is a victim of abuse, como una persona que es víctima de abuso, this person will have trouble believing the truth of God's goodness. esta persona va a tener problemas para creer la verdad de la bondad de Dios. So I want to continually bring them back to the character of God. Así que continuamente voy a traerla para recordar el carácter de Dios. I want them to see that the Lord is their refuge. Y voy a ayudarle a ver que Dios es su refugio. This person needs to learn to renew their mind. Esta persona necesita renovar su mente. The practice of forgiveness. Y la práctica del perdón. They are releasing a debt that was taken against them. Están dejando ir una deuda que alguien tiene con ellos. They are trusting that if God allowed this into their life, Y están confiando en que si Dios permitió esto llegar a su vida, 1 Corinthians 10:13, 1 Corintios 10:13, God is faithful, Dios es fiel. and He will not allow them to be in a temptation beyond what they can bear. No los va a dejar estar bajo una tentación que no puedan soportar. But in the midst of the temptation, God will give them strength to endure. Pero aún en medio de la tentación, Dios le va a dar el poder para soportar. And so I want to patiently take them back to these truths over and over. Así que pacientemente los guiaría a estas verdades una y otra vez.
I want to assign them passages that are going to encourage them with who God is. Y voy a también mostrarle pasajes que lo va a alentar a ver quién Dios dice que esa persona es. And in a similar fashion, with the person who was committing a grievous sin, Y de una manera similar, una persona que ha cometido un pecado muy grave. there were such long-standing patterns of believing lies. También hay un patrón muy largo de haber estado creyendo mentiras. I think of Hebrews 3:13. Y creo Hebreos 3:13. Sin so easily entangles us. El pecado tan fácilmente nos engaña. These brothers were entangled in sin for such a long time Y estas personas han estado engañadas por el pecado por tanto tiempo, that now the work of renewing their minds que ahora el trabajo de renovar su mente is likely going to take a long time. va a tomar generalmente mucho tiempo. But through the strength of the Lord, they will be able to do so. Pero con la fortaleza del Señor van a ser capaces de hacerlo. There is a renovation that comes in our minds Hay una renovación que sucede en nuestra mente as sin is put off and repented of. mientras el pecado es dejado afuera nos arrepentimos de él We exchange the lies we formerly believed with now the truth. y cambiamos ahora las mentiras que antes creíamos ahora con la verdad. And so for these brothers, they need that constant renewing of the mind. Así que estas personas van a necesitar una constante renovación de la mente. I want to urge them to be in as many discipleship opportunities as they can be. Y las voy a alentar a que estén en las mayores oportunidades de discipulado que tengan. They need as much exposure to the truth as they can get. Necesitan la mayor exposición a la escritura que puedan tener. I encourage them to invite accountability into their life. También los alentaría a poder tener rendición de cuentas en su vida. If they are truly repentant, they will want other brothers looking into their lives. Y si verdaderamente están arrepentidos, van a querer que otros hermanos estén sobreviendo su vida. If they are fearful of that sin coming back into their life, they will welcome the accountability. Y si tienen realmente miedo de volver a caer en ese pecado en su vida, van a desear esta rendición de cuentas. And I have had the joy of seeing a life entirely transformed, Y he tenido el gozo de ver vidas enteramente transformadas, where someone formerly pursued sin with so much passion, donde una persona antes perseguía el pecado con tanta pasión and now there has been a complete conversion in their heart, y ahora ha habido una conversión completa de su corazón. so that they are passionately pursuing the glory of God. De manera que ahora están apasionadamente persiguiendo la gloria de Dios. ¿Alguno más? Ok, hermanos, muchas gracias por ese tiempo. Una preguntita más. ¿Uno más? Ok. ¿Cómo aplica directamente desde la exégesis a la consejería los principios bíblicos? No la entiendo yo, si me la puedes explicar un poquito más. Digamos, ¿cómo, digamos, a lo que prepara un sermón, cómo agarra los principios bíblicos de eso para ir al momento de la consejería? La digo en español. La pregunta es cómo tomar de la exégesis que uno hace quizás en el estudio de la palabra, extraer los principios para poder aplicarlos a la consejería en el tema del arrepentimiento, decías. Distintos casos. Bien, o en cualquiera de las situaciones que se estuvieron hablando. Sí. How do you take those principles to apply them in your counseling sessions? How do I apply the principles of biblical repentance and counseling? Exégesis. Exegesis. Sí. Sí. My counseling flows right out of my study of Scripture. Mi consejería fluye directamente de mi tiempo de estudio de la palabra. There are certain aspects of counseling that are helpful to learn in a counseling class. Hay algunos aspectos de la consejería que pueden ser útiles aprender en una clase de consejería. In a counseling class in seminary, I learned many wise questions to ask. Y en las clases de consejería en el seminario aprendí de muchas preguntas sabias para hacer.
I learned many important principles. y aprendí muchos principios importantes. But all of the counsel that I would give in a counseling meeting Pero todo el consejo que doy en un momento de consejería comes straight from my exegesis, my study of the scripture. viene de mi exégesis y de mi estudio de la palabra. Counseling someone sitting across a table from you Aconsejar a alguien que está sentado ahí en la mesa con vos is not entirely different than preaching the word of God from a pulpit. no es muy distinto que predicar la palabra desde un púlpito. The difference is the person across the table asked you for a certain sermon. La diferencia es que la persona que está sentada con vos ahí a la mesa te está preguntando acerca de algún sermón específico. And so I am taking them to a passage that I have studied, Entonces yo lo que hago es tomar y ir a un pasaje que yo ya he estudiado and I am helping them see the truth of the scripture from that passage. y le ayudo a ver las verdades de la escritura que están en ese pasaje. It is very difficult in the beginning of your ministry Y es muy difícil al comienzo de tu ministerio. when you have not studied very much of the Bible and do not feel like you have a great knowledge. Cuando vos todavía no has estudiado tanto de la Biblia y sentís que no tenés tanto conocimiento. But the more you know the Word of God, Pero cuanto más vos conozcas de la palabra de Dios, the better you will be in counseling. mejor vas a ser en consejería. The better you understand the passage, Cuanto mejor entiendas los pasajes, the more clear and helpful you will be in the counseling. más claro y más beneficioso va a ser tu consejería. The most important part of counseling is not a certain method. Lo más importante en la consejería no son ciertos métodos, It is you communicating the truth of God's word with clarity. es que vos estés comunicando la verdad de Dios con claridad. You do not have to be able to give them perfect homework No tenés que ser bárbaro para dar la tarea perfecta or ask them the perfect question. o hacer las preguntas perfectas. You just need to take them to the perfect word of God. Tenés que llevarlo a la perfecta palabra de Dios. It's the word of God that will transform their lives. Porque en definitiva es la palabra de Dios lo que va a transformar su vida. So if you are early in the process of counseling, Así que si estás comenzando en un proceso de consejería, my strongest encouragement to you is to just study the scripture. mi mayor desafío para vos es estudiar la escritura. This is what will make you most effective in counseling. Esto es lo que te va a hacer más efectivo en la consejería. Una preguntita más que llega por las redes. ¿Qué libros recomienda en cuanto a consejería? In counseling. Sí. Y otra, ¿qué preguntas sabias podría hacer en el caso de personas o matrimonios que han dejado de compartir sus luchas o dicen estar bien? What wise questions would you make to people or marriages that they are not sharing their struggles or they say we are okay? Ujú. Sí. Libros. No sé qué libros está en español, pero yo sé en inglés. There are many wonderful books on counseling, Hay muchos libros maravillosos de consejería and there are many unhelpful books on counseling. y también hay muchos libros que no ayudan en cuanto a la consejería. I will name a few authors that I have found generally helpful. Voy a nombrar algunos autores que generalmente he notado como de ayuda. And by naming these authors, I do not mean that every book they have written is perfect, Y al nombrártelos no te estoy diciendo que todos los libros que ellos hayan escrito son perfectos, but the general convictions and direction they give is very helpful. sino que las convicciones generalmente y las direcciones que dan son de mucha ayuda. These would be authors such as Jay Adams. Pueden ser autores como Jay Adams. There are many wonderful and helpful books on counseling from Jay Adams. Hay muchos libros maravillosos y útiles en cuanto a la consejería de Jay Adams. There's another man named Ed Welch that I have been benefited by his material. Hay otro nombre que se llama Ed Welch, que también se ha beneficiado de sus materiales. There's a pastor in South Africa named Joel James. Y hay otro pastor de Sudáfrica que se llama Joel James. Joel James has many resources on his website in Espanol. Y Joel James tiene muchos recursos en su red, en su página web en español. He has many counseling resources and specifically dealing with certain issues in people's lives. Ahí tiene muchos recursos, inclusive muy prácticos, para cómo lidiar con ciertos
pecados o situaciones en la vida de una persona. I would highly recommend having those resources. Y recomiendo ampliamente tener esos recursos. There's another man named Paul Tripp. Y hay otro hombre que se llama Paul Tripp. Paul Tripp has a book called Instruments in the Redeemer's Hands. Paul Tripp tiene un libro que se llama Instrumentos en las manos del Maestro. I have found that book to be very helpful. Y he encontrado ese libro muy útil. And there are many, many more, but those are a beginning. Hay muchos, muchos más, pero esos son buenos para empezar. John MacArthur has a wonderful book on counseling as well. John MacArthur también tiene un libro maravilloso acerca de la consejería. Y segundo. Which questions would you ask to a person that says, okay, they are not sharing their struggles? Yes. Did you already? ¿Qué preguntas sabias podrías hacer en el caso de personas o matrimonios que han dejado de compartir sus luchas o dicen estar bien? Acá me aclaran, el libro se llama Instrumentos en las manos del Redentor. Así si buscan el libro lo encuentran bien. Instruments. Instruments in the Redeemer's Hands. Oh, qué bueno. Questions to ask to people that do not see their problems. Preguntas sabias para personas que no están viendo sus problemas. I will only give a few because you can build from a few questions many more. Solo voy a dar algunas porque después vos podés construir a partir de ellas muchas más. The idea is I'm asking them questions that are helping them see there are problems. La idea es poder hacer preguntas que lo ayuden a ellos a ver sus problemas. Many times people become blind to their own sin. Porque muchas veces la gente llega a estar ciega a su propio pecado. And when a marriage has been weak for a very long time, people become used to it. Y cuando un matrimonio viene débil por mucho tiempo, las personas llegan a acostumbrarse a eso. So I would ask questions that would help them examine what God has called them to in their roles. Así que le voy a hacer preguntas que los ayuden a examinarse cómo están en cuanto a los roles que Dios ha designado para ellos. Questions to the husband. Preguntas para el esposo. Are you loving your wife as Christ loves the church? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? 1 Peter 3:7. 1 Pedro 3:7. Are you living with your wife according of knowledge of how God made her? ¿Estás viviendo con tu esposa de acuerdo al conocimiento que tenés de cómo Dios la ha hecho? Are you leading your wife in a selfless, loving manner? ¿Estás guiando a tu esposa en una manera amorosa y desinteresada? And to the wife, I would ask her questions. Y a la esposa también le haría preguntas. 1 Peter chapter 3, 1-6. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 al 6. Are you submitting to your husband in a fear of the Lord? ¿Estás sometiéndote a tu esposo en el temor del Señor? Are you prioritizing godliness in your life so that you're a testimony? ¿Estás priorizando la piedad en tu vida de manera que seas un testimonio? Titus chapter 2. Tito capítulo 2. Are you showing that you are a lover of your husband? ¿Estás demostrando que sos amante de tu esposo? A lover of your children? ¿Que amás a tus hijos? Are you caring for the needs of your home? ¿Estás cuidando las necesidades de tu hogar? I would ask them both about their priorities. Y le preguntaría a los dos acerca de sus prioridades. Do your priorities show that you are seeking first the kingdom of God? ¿Tus prioridades están mostrando que vos buscás primeramente el reino de Dios? Do your priorities show the value that God places on marriage? ¿Tus prioridades están mostrando el valor que Dios le da al matrimonio? Hebrews 13:4. Hebreos 13:4. Let marriage be held in honor among all. Que el matrimonio sea sin mancha. Honrosos sean todos el matrimonio. God has an incredibly high view of marriage. Dios tiene una alta visión del matrimonio. And if you are neglecting your marriage, Y si vos estás siendo negligente en tu matrimonio, you are failing to honor the Lord. estás fallando en honrar al Señor. So I would just go to all the various passages about marriage Así que iría a todos esos pasajes que hay acerca del matrimonio and to help stir them up by way of reminder. y se los traería a modo de un recordatorio. I would ask them if these things are true of them Y les preguntaría si estas cosas son verdad en su caso and what needs to change in their lives for these to be true. y qué cambios necesitan hacer en la vida para que estas cosas sean una realidad. I've often found that
marriages that are in disorder Y muchas veces he encontrado que los matrimonios están en desorden. come because both of the individuals are pursuing their own desires. Y viene porque cada uno de los dos individuos está buscando su propio deseo. So you have two individuals that are not striving for godliness. Entonces tenés dos individuos que no están luchando por la piedad. And whenever we do not have fellowship with God, Y cuando no tenemos comunión con Dios, we cannot have fellowship with one another. no podemos tener comunión unos con otros. It is impossible. Es imposible. It's impossible to have a marriage that honors God while neglecting your spiritual disciplines. Es imposible tener un matrimonio que honre a Dios mientras vos estás siendo negligente en tus disciplinas espirituales. So I'm asking both of them, do you want to honor the Lord? Así que le pregunto a ambos, ¿vos realmente querés honrar al Señor? Do your actions demonstrate that you want to honor the Lord? ¿Y tus acciones demuestran que querés honrar al Señor? Many more questions would flow right along these lines. Y muchas otras preguntas van a ir surgiendo a partir de estas. Ok, gracias a ustedes. Vamos a orar. Father, thank you so much for this time. Padre, muchas gracias por este tiempo. As we consider the work of shepherding your people, Mientras consideramos la obra de pastorear a tu pueblo, we see that we are inadequate for the task. vemos que nosotros somos inadecuados para la tarea. We are not wise enough to ask all of the right questions. No somos lo suficientemente sabios para hacer todas las preguntas correctas. We are not discerning enough to always see the issue. No logramos discernir todo para descubrir cuál es el asunto. Father, I pray that we would have faith to go to your word, Y te rogamos, Padre, que podamos tener la fe de ir a tu palabra and we would trust that we do not have to have perfect knowledge. y confiar que no es que tenemos que tener nosotros un conocimiento perfecto. We just need to humbly present your truth, Tenemos que humildemente presentar tu verdad and it's your word that will produce that humble repentance. y que es tu verdad la que va a producir ese arrepentimiento humilde. It's your word that will produce genuine faith. Y es tu palabra la que va a producir una fe humilde. So, Father, I pray for my dear brothers here Padre, oro por mis hermanos queridos acá, that you would help them to have confidence in the scripture, que vos los ayudes a tener confianza en la Escritura, that their desire to care for your people que su deseo de cuidar de tu pueblo would be so greatly encouraged every time they open the scripture. sea animado grandemente cada vez que abren la Escritura. Father, thank you for giving us your word. Padre, gracias por darnos tu palabra. Thank you for giving us such clear instruction as to how to shepherd your people. Y gracias por darnos instrucciones tan claras de cómo debemos pastorear a tu pueblo. Father, we thank you for this time and this instruction. Te agradecemos por este tiempo y esta instrucción. And pray your blessing in Christ's name. Y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you for your patience.